Muy buenas, mis amigos, y estamos nuevamente en su espacio arcano. Hoy vamos a hablar de un aspecto musical específicamente. Vamos a hablar de música, pero vamos a hablar del origen mágico de la música. Y vamos a ver por qué esto. Bueno, si buscamos una definición general, claro que es la más general que aparece en los diccionarios, etcétera, se dice que la música es el arte de combinar los sonidos, pero también es el arte de combinar no solo los sonidos, sino la sucesión de sonidos modulados, ya sea con instrumentos o con voces, o incluso con ambas, inclusive como se conoce. Ahora, el origen de la palabra música viene del latín y justamente representa a la musa o musa, es como se dice. Y esto es interesante porque ya de aquí estamos viendo una deidad, ¿no? Una especie de definición celeste de lo que es la música y ahí su origen. Como se sabe, la música está formada por distintos elementos, ¿no? Bueno, en un principio, lo primero que existió posiblemente la música ha sido el ritmo y después vamos a ver el origen de él. Después le siguió la melodía y finalmente ya la armonía, que es como una especie de vestuario, ¿no? De la columna musical. Ahora, ¿por qué hablamos de un origen mágico de la música? Bueno, porque desde la comunidad primitiva, los hombres más primitivos que existieron, hombres y mujeres sobre la tierra, pues ellos hacían sus rituales mágicos que lo hacían alrededor de un fuego generalmente, dentro de una cueva, a la intemperie, pero sobre todo la música, que es parte del arte, siempre tuvo este origen mágico. ¿Por qué? Porque los hombres querían atraer los elementos de la naturaleza. Si tenían que cazar, por ejemplo, pintaban en las cuevas aquellos venados, aquellas casas que iban a traer se pintaban ellos mismos tratando de cazar, pero también querían imitar los sonidos de las tormentas, el rayo, etcétera. Y aquí empiezan toda una serie de voces y de combinaciones de voces y de sonidos que empiezan a integrar en sus rituales. Pero antes que esto empieza la parte de ritmo, porque como decía, en un principio todo el arte estuvo como ensamblado en una sola cosa. Había algo de teatro, había algo de danza, había algo de música y de artes plásticas, todo dentro del mismo contexto. Y es que en ese ritual pues trataba de imitar también animales desde el punto de vista corporal, y aquí era una especie de mímica o de pantomima, ¿no? Y hacía una especie de danza, saltando, imitando también estos animales, y eso llevaba a una música porque no puede haber danza, bueno, yo me imagino que no puede haber danza sin música, y aquí empezaban estas percusiones con las manos y los muslos, el pecho, llevando un ritmo, y este es el origen justamente mágico que tiene la música en este sentido. Ahora, sin lugar a duda, este origen mágico es importante para su evolución, desarrollo de la sensibilidad del ser humano. Recuerdo un gran poeta que definió la música como el arte de irse uno mismo, y esto tiene un significado extraordinario por la sensibilidad que puede llevar. Si nos remitimos, por ejemplo, a la antigua Grecia, a la escuela pitagórica, dirigida por supuesto por ese gran filósofo y matemático que fue Pitágoras, él tenía una concepción muy interesante sobre el sistema solar. Él decía que el sistema solar, a diferencia después de la Edad Media, que ustedes sabían que dicen que la Tierra era plana, que estaba encima de una gran tortuga, ya los griegos tenían heredados incluso de todas las culturas del Extremo Oriente y del Medio Oriente, pues esta concepción del sistema solar como un sol con planetas. Decían que eran globos, o sea, un globo fuego central, que era el Sol, con 7 globos alrededor del Sol, que eran estos planetas. Y la escuela pitagórica planteaba que había una especie de intervalo entre los planetas, que es lo que daban una especie de vibración o sonido. Y a esto ellos le llamaron el sonido de las esferas o la armonía de las esferas, porque era como una especie de danza celestial. Con los siglos fueron pasando, y uno de los estudiosos tanto de la astrología como de la astronomía, el alemán Johannes Kepler, finalmente profundizó en esta teoría y llegó a definir exactamente esta música de las esferas,
definiendo o denotando cada planeta con una nota musical. Ya, o sea, como una vibración que no solo tenía que ver con una nota musical, cada una de estas vibraciones también tenía que ver con un color, con un mineral específico o una piedra, y nosotros también hemos relacionado esto con los chakras y vamos a ver inmediatamente por qué. Pero bueno, lo importante es a qué planeta corresponde cada nota musical. Y en este caso él definía, por ejemplo, en el caso del Sol, que era la nota Mi; en el caso de la Luna, La; Fa se la daba a Mercurio; Sol a Venus; en el caso de Marte era la nota Re; Júpiter Do; y finalmente el Si era para Saturno. Quiere decir, estos eran los 7 cuerpos celestes que se conocían en aquella época, que como hemos visto venía de los caldeos, de todas estas civilizaciones babilónicas, etcétera, que fueron las que hicieron la astrología como tal. Y sí, ellos desde aquella época ya ellos relacionaban o sea, los planetas con estos colores y con piedras y con metales específicos. Lo que hace después Kepler es armonizar los sonidos, como lo empezó este estudio en la escuela pitagórica. Ahora también estaba hablando de los chakras, que son una especie de espiras que tenemos, que son los que activan la energía de nuestro cuerpo, pero que no están específicamente en nuestro cuerpo físico, sino están en nuestro cuerpo astral en este caso. Y también ellos entran en vibración, como son una especie de ventiladores, ¿no? Vamos a llamarlo de cierta manera, que van activando la energía. Pues si se equilibra, o sea, cada uno de estos chakras también tienen que ver, son correspondientes con las notas musicales. Y si se conecta con esta nota musical o con un color determinado, pues se pueden armonizar. Y bueno, vamos a ver más adelante, en un programa que vamos a hacer posteriormente, cómo se relacionan todas estas cosas, incluso la musicoterapia, etcétera. En el caso, por ejemplo, de África, esto es muy interesante. Eh, Ellos tenían, bueno, se sabe, un gran complejo musical, sobre todo toda esta costa occidental de África, de toda esta zona de Nigeria hasta el sur. ¿Y qué pasa? Que esta música era una música mágica, era para sus rituales espirituales, o sea, religiosos, porque es una cultura altamente religiosa. Y esta música percutiva que ellos hacían era para crear una especie de estado de trance en ellos. También esto ocurre en Norteamérica con los aborígenes de aquí de Norteamérica, con sus tambores también son capaces o intentan, ¿no? Que llueva a través de rituales con este sonido de tambores para hacer que las nubes descarguen todo su contenido. En el caso de Norteamérica también está el caso de los afrodescendientes, de estos que venían de África también como esclavizados, y que en el caso, por ejemplo, del Caribe, de Brasil, ellos le dejaban los conquistadores tener ¿cómo se llama? Sus instrumentos musicales, sus percusiones, pero en el caso de América del Norte no. Entonces ellos crean los espiritual y los cantos estos de trabajo, quiere decir que vuelven otra vez a buscar este estado o este estado de trance, pero a través de cantos, porque no les dejaban utilizar sus tambores, quiere decir su percusión. Y esto es importante que se conozca, porque esto después es lo que da origen al blues y al jazz, etcétera. Pero bueno, ya esos son temas mucho más complejos. También en la India existen los llamados vayan, que son cantos rituales que tienen en la India para caer en estados determinados. O sea, aquí el origen de esto y caer en un estado muy especial de la psique humana. Pero más allá de todo esto que estamos hablando, la música es un fenómeno extraordinario, y hace muchos años leí un artículo de las ciencias ocultas en las artes, específicamente en la música, y aquí se afirma que, por ejemplo, grandes civilizaciones son comparables a la música que han ido produciendo durante siglos. Es decir, hay una especie de correspondencia entre países de un gran desarrollo social con una música. Indiscutiblemente el arte es algo sublime dentro
de la formación social de una nación, y esto pues va siendo una especie de paralelo, una especie de correspondencia en este sentido. Tan grande es la música que es capaz incluso de crear sonido. Hay un experimento más antiguo que se hace a partir de un vidrio, se toma un vidrio y a ese vidrio se le añade su superficie limadura de hierro. Y después con un arco de violín se le va pasando por el borde a ese vidrio y vemos cómo esa limadura de hierro va tomando determinada forma en dependencia del ritmo con que se vaya pasando ese arco de violín. Es decir, ese sonido que va creando sutil, muy sutil, va creando diferentes formas y es una forma de demostrar esto. Eh, Vamos a dedicar un programa más adelante solamente al sonido, o sea, no a la música, sino al poder que puede tener el sonido, por ejemplo, en los tibetanos, en experimentos que se han hecho, y esto es fabuloso ver esto. Como mismo, quiero dedicar un programa más adelante a la musicoterapia, o sea, más que a la musicoterapia, a la forma de sanar a través de la música, porque estamos hablando de esos chakras como pueden ser equilibrados por determinados sonidos, determinada nota musical, y esto no es fortuito, esto tiene un gran poder sin lugar a dudas, y de ahí se basa un poco la sanación a partir de la música. Sabemos que existe la musicoterapia, que es la más conocida, pero también está la osteofonía, que es una cura a través del sonido que va penetrando incluso toda la parte ósea del cuerpo. Esto tiene que ver también con la medicina automolecular. En fin, hay muchas formas de sanación a través de la música y vamos a mencionar algunas de ellas, a profundizar en este tema. Incluso conocí hace muchos años a un psicólogo que me explicaba que había conocido un terapeuta, colega de él, que había logrado tener un set de música con piano, guitarra, percusión, o sea, tambores, etcétera. Y había una tendencia, por ejemplo, él trabajaba con niños que ya tenían un trastorno de conducta o una patología psicológica definida, y él trataba de comprobar, como siempre, había una relación con los tonos, ¿no? Si eran más graves, más agudos, en el caso de los instrumentos musicales, y como había una preferencia relacionada con la patología del niño y el elemento que ellos mismos escogían al azar. Un trabajo muy interesante, pero bueno, de todo esto hablaremos mucho más adelante. Así que hasta hoy este espacio, y nos vemos bueno, en Alcalá nos vemos dentro de 15 días. Para miércoles hasta nos vemos la próxima semana, así que como siempre los estaré esperando. Que tengan una excelente semana y nos vemos.